Y bienvenidos de nuevo. Si os parece, como hay algunos de vosotros que no nos conocéis y que por primera vez os incorporáis a los cafés virtuales, lo que voy a hacer es presentarme y presentar también a mi compañero Alfonso. Yo soy Leandro de Gabriel, director de negocio de Grupo International, y estoy acompañado de Alfonso Roig, que es director de Boost, nuestra área de transformación estratégica en materia de recursos humanos. A lo largo del confinamiento inventamos este nuevo formato de los cafés virtuales que nos pareció interesante, especialmente para huir de formatos largos, tediosos, etcétera, y sobre todo lo que intentábamos a través de estos cafés virtuales era tratar temas de relevancia para recursos humanos con el hilo conductor siempre de la recuperación y especialmente de la mejora de la productividad. Siempre a través de estos cafés virtuales, ¿qué es lo que buscamos? Haceros reflexionar y sobre todo daros también algunos consejos prácticos. Hemos tenido a lo largo de todas las ediciones invitados, en otras ocasiones hemos hecho tándem Alfonso y yo con temas que vivimos en el día a día de las empresas con las que trabajamos y con las que tenemos muchas reuniones, sobre todo virtuales, como imaginaréis. Y bueno, todo esto en el tiempo que dura un café de 20 minutos más 10, es decir, 30 minutos. Así es que, Alfonso, buenos días. Bienvenido a la nueva temporada de estos cafés virtuales y enhorabuena porque a mí lo que más me gusta es que la gente repita y veo muchos rostros, muchos nombres conocidos. Pues muchas gracias. Bueno, es un placer. Hace 2 meses justo que parábamos. Estaba mirando esta mañana precisamente ese último café que hicimos a mitad de julio, en el que hacíamos una especie de checklist de cosas que serían importantes para los recursos humanos hacer en septiembre, a la vuelta, ¿no? Es decir, llevamos varios meses recapitulando, intentando mantenernos al día de qué es lo que está pasando ahí fuera, cómo esto afecta a nuestra organización, a nuestra gente y, sobre todo, qué implica para la gente de recursos humanos, en general para cualquier directivo, ¿no? Para cualquier comité de dirección, ¿no? Y de qué manera se puede actuar y se debe actuar. Es nuestra pequeña reflexión y es un poco lo que traemos a estos cafés. Hoy creo que lo interesante de este café tiene un punto, Leandro, muy casi delicado, si me apuras, ¿no? Es decir, hoy estamos en la semana más compleja desde un punto de vista de repuntes, de nuevos casos, de complejidad en cuanto al impacto COVID en todo el país, en los sitios grandes más, obviamente, porque todo el mundo ha vuelto a Madrid, todo el mundo ha vuelto a Barcelona, pero también en las empresas, ¿no? Entonces, hoy lo que sabemos claramente es que todo esto, el que había pensado que iba a tener una implicación, un impacto en el tiempo más o menos cortito, pues se da cuenta de que esto va para largo, ¿no? El que estaba ya un poco agotado antes del verano y quería ya olvidarse de toda esta cuestión del COVID, se da cuenta de que vamos a tener que seguir gestionando esto durante bastante tiempo, ¿no? Pero creo que fundamentalmente lo que yo quiero es que nuestro café de hoy sea un mensaje no tanto de gestión de casos, de aislamiento de personas, de seguimiento de protocolos, sino más de la oportunidad estratégica que tenemos ahora mismo desde el punto de vista de recursos humanos de aprovechar este año que nos viene por delante. Porque es un año en el que han cambiado muchas cosas que además yo cada vez estoy más convencido de que ya han cambiado para siempre, ¿no? Y estoy hablando de lo que es esa relación empresa-empleado, lo que son las expectativas en cuanto a comunicación y a cercanía, lo que son el compartir y el gestionar juntos ciertos miedos que todos tenemos, ¿no? Si tenemos miedo, pues según cuál sea el impacto en nuestra organización, a la propia supervivencia de la organización. Para muchos trabajadores hay un miedo a que los ERTE se conviertan en ERES y dices, sí, bueno, aguanto ahora parece que hasta enero, pero en enero ¿qué va a pasar? Y continúo arrastrando ese miedo hacia adelante. Pero es un miedo compartido por todos, independientemente de que el impacto no sea tan grande en nuestra industria. Es una situación compleja y es una situación, por lo tanto, humana. Y en esa humanidad hay una oportunidad muy grande de funcionar de una manera diferente a como hemos venido funcionando. Porque el mensaje claro es, la relación entre empleado y empresa ya ha cambiado y va a cambiar. Y esa es una gran oportunidad para todos nosotros para poder tener un mayor impacto en las organizaciones, ¿no? Entonces, yo la pregunta que hoy quería lanzaros a todos es, ¿qué estamos haciendo? Es decir, ¿qué hacemos en este mes de septiembre? ¿Qué llevamos haciendo en los últimos meses? Pero sobre todo, ¿qué tenemos ahora mismo en nuestra agenda
como asuntos importantes en los que vamos a ocupar nuestro tiempo y nuestra energía en las próximas semanas y en los próximos meses. Entonces, ahí tenéis la cuestión. Las primeras son obvias, ¿no? Es decir, estamos adaptándonos, estamos cumpliendo protocolos, estamos estableciendo nuevos protocolos o mejorándolos. Estamos gestionando los equipos para que pueda haber continuidad en la operativa del negocio, estamos separando gente, estamos identificando casos, estamos obviamente intentando identificar los positivos tan rápido como sea posible. Sí, por supuesto, y esto es muy importante, y si alguno de vosotros estáis teniendo una semana especialmente delicada porque se han producido bastantes positivos, ahí va ese sentimiento de apoyo porque sé que es un momento complejo. Pero el mensaje de hoy es, ¿y qué más? Ese es el mensaje importante. ¿Qué es importante para la organización? Y sobre todo, nos podemos permitir pararlo, nos podemos permitir que aquello que era importante para todos nosotros, vamos a decir en enero, cuando no sabíamos nada del COVID, o el año pasado con respecto al 2020, ¿no? Nos podemos permitir eso de decir, esto lo vamos a aparcar. Sea es una cuestión de cultura, si es que no estamos contentos con la cultura de nuestra organización. Sea una cuestión de retención, sea una cuestión de estilo de liderazgo, sea una cuestión de comunicación. Todas esas cuestiones no las podemos aparcar porque son mucho más importantes hoy que lo que eran el año pasado. Y ese creo que es el mensaje fundamental de renovar estos cafés, ¿no? Es lo que nos empuja a seguir compartiendo con vosotros estos cafés, ¿no? Esa es la idea principal, Leandro, con la que yo quería empezar. La cual me parece muy potente. Creo que ahora mismo hablamos diariamente con clientes, con amigos y estamos un poco así, ¿no? Entonces es importante retomar y la vida continúa y lógicamente hay que gestionar el día a día, pero también todo lo estratégico que estaba en papel y que hay que readaptar, ¿no? Sí, sí. Me encanta lo que dices siempre de la oportunidad. La oportunidad es la oportunidad de reescribir la cultura de la organización. Y esto me parece fundamental que quien no lo tenga presente comience a tenerlo, ¿no? Sí, yo creo que hay una oportunidad doble. Hay una oportunidad a nivel organizacional. Es decir, este año vamos a cambiar mucho más en mucho menos tiempo que cualquier otro año. Entonces, todo aquello a lo que aspirábamos, es decir, a instaurar unos valores, a acercarnos a la gente, a acercarnos, gracias a acercarnos a nuestra gente, al cliente, todas esas cuestiones tenemos mucha más capacidad este año que en años anteriores y no podemos dejar pasar esa oportunidad. La segunda cuestión es desde un punto de vista de directivo. El tipo de directivo que somos se ve ahora y la oportunidad de crecimiento de nuestro puesto, es decir, del impacto que mi puesto tiene en la organización, es mucho más fuerte ahora que el año pasado. Entonces, tanto desde un punto de vista organizacional, lo que podemos ser como empresa, como desde un punto de vista personal, lo que puedo ser yo como directivo de recursos humanos o de otra área, esa es una doble oportunidad. Y a mí me gusta mucho mirarlo así. Porque insisto en lo que pone en la pantalla, ¿no? Se nos está mirando. Es decir, ahora mismo, con todo lo que hemos vivido, se está mirando mucho más la comunicación, la forma de actuar, la forma de vivir esos valores, etcétera, etcétera. Entonces, este es un momento clave en el que tenemos que vivir lo que queremos que sea nuestra organización. Entonces, el ejemplo que yo ponía en varias conversaciones con clientes y amigos a lo largo de la última semana es, cuando nosotros nos sentemos a hablar con el comité de dirección dentro de un año y medio, a reflexionar lo que hemos hecho bien y no tan bien. O cuando nos vayamos a otro puesto, imaginaros que nos sentamos en la silla para hablar con otra organización sobre nuestro siguiente reto en recursos humanos o nuestro siguiente reto directivo. Y nos pregunten aquello de qué estamos haciendo. Es decir, ¿qué hicisteis en el 2020-2021? ¿Qué hicisteis en aquel año? Aquel año que ahora mismo estamos viendo que puede ser un año y medio o lo que sea. La respuesta no debe ser solo yo gestioné los casos para que no se extendiesen los positivos. Es decir, yo gestioné el COVID. Eso es lo que estamos llamando, lo llamábamos a modo de broma, pero me parece que es muy interesante, me tiro el comodín del COVID. Es decir, entre el 2020 y el 2021, ¿qué hice? Pues no hice nada, porque estuve gestionando el COVID. Bueno, pues va a haber un grupo de personas y profesionales que dirán eso, que dirán, oh, es que la cosa con el COVID lo tuvimos muy complicado. Y habrá otro grupo de personas y de profesionales que digan, nosotros aprovechamos para cambiar nuestra organización como nunca pensamos que íbamos a ser capaces de hacerlo. Y esos no se estarán tirando el comodín del COVID. Esos habrán aprovechado a saco esa doble oportunidad de la que estoy hablando.
Lo que hay que tener claro, ¿verdad?, que esos cambios además es que tienen un coste muy bajo o ninguno. Es más un cambio de actitud, un cambio de cercanía, ¿no?, de anticipación, de un poco todas esas cualidades que decíamos tan relevantes. Bueno, a ver, los hay que cuestan dinero y los hay que no. Y es Lógico. curioso porque obviamente, claro, hay empresas que me dicen, es que los proyectos los hemos parado. Bueno, perfecto, hay proyectos que se han parado, no tienen por qué haberse parado todos los proyectos. Pero hay cuestiones que incluso aunque no lleven esa carga de proyecto o aunque no tengan ese presupuesto, se deben hacer. Es más, se están haciendo, ¿no? Se están haciendo en cada momento. Entonces, cuando yo hablo de qué es lo que tenemos que hacer, o mejor dicho, qué es lo que podemos hacer a lo largo de este otoño-invierno, así ahora que aunque todavía hace calor, pues hemos vuelto ya, hemos dejado el verano atrás y nos volvemos a centrar en esta serie de cafés, estoy hablando de que la cultura de una organización se está definiendo o incluso redefiniendo en la manera en la que nosotros estamos actuando o con la manera en la que nosotros estamos actuando en estos últimos meses, ¿no? Que nuestra marca empleadora va a ser exactamente esa, la que explique de qué manera nuestra organización está respondiendo a esos miedos, a ese miedo a la obsolescencia de los empleados, a determinados cambios que se nos han venido encima muy arriba. No a programas de marca empleadora que pudiésemos haber planeado o incluso iniciado en el pasado, ¿no? Estamos hablando de que el compromiso del empleado, ese compromiso que hay que exigir pero que también hay que ganarse, se gana o se pierde en función de cómo seamos capaces de una manera transparente, de una manera humana, de una manera muy justa, de acercarnos a la gente en la comunicación en estos momentos. ¿Comunicaciones protocolo COVID? Sí, pero también comunicaciones futuro de la empresa, comunicaciones virajes y cambios estratégicos que hay que hacer, comunicaciones cambios de puestos y cómo necesitamos que nuestra gente nos empiece a aportar todas estas cosas. La credibilidad como directivos está un poco ahora mismo en cómo seamos capaces de hacer estas cosas. Lo digo porque mi recomendación para todos es esa, es decir, ¿cuál es mi plan, vamos a decir, estratégico desde el área de recursos humanos para poder ayudar a la organización con el suyo, ¿no? Y eso requiere remangarse, eso requiere pensar. En muchos casos requiere acompañarse de la gente correcta, ¿no? Y tener conversaciones como algunas que estamos teniendo con muchos clientes, ¿no? Para poder darle forma a esa buena intención que tienen esos directivos. Pero está claro que el momento es ahora y está claro que lo que no podemos hacer es... Yo me lo planteaba este verano, digo, ¿qué me paso haciendo? ¿Cafés en los que estemos hablando de la actualización del protocolo, del nuevo caso de aislamiento? A ver, sí, podemos hacer un tipo de cafés COVID/laboral, que en algún momento habrá que meter algún tipo de contenido de ese tipo. Pero creo que lo fundamental y lo que va a hacer la diferencia es esta reflexión estratégica. Por lo tanto, me parece mucho más potente y mucho más útil para todos el que se nos quite de la cabeza la idea de que tenemos una excusa para no pensar en eso este año y nos pongamos claramente a definir qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer y con quién. Más que me has contado alguna anécdota de proyectos que tienes abiertos en la actualidad pues con distintas empresas y además muy distintas entre sí, unas familiares, otras no tanto. ¿Qué se está haciendo con la actualización de los planes estratégicos de las compañías? Porque era un tema que le preocupaba a muchos de nuestros clientes, directores de recursos humanos. ¿Qué hago con todo lo que tenía sobre el papel? ¿Con qué me quedo? ¿Con qué no? O sea, yo noté en algunos de ellos que no sabían por dónde empezar, ¿no? Entonces, ¿por dónde habéis empezado? ¿Cuáles son los pasos que habéis dado? Mira, depende mucho de la organización. En primer lugar, es una muy buena actuación el buscar y el revisar ese plan estratégico, ¿no? Es decir, nos dicen, oye, es que en Buca ya esto de hacer estrategia a largo plazo se ha acabado porque viene un virus y lo lleva todo por delante. Bueno, todo lo que sea sentarse a reflexionar, todo lo que sea decidir cuál es nuestro camino, pero sobre todo lo que sea alinear a todas las partes en cuál es nuestro camino, es un ejercicio muy importante. A partir de ahí, Leandro, veo reacciones diferentes. Es decir, veo quien dice, no me atrevo porque no es el momento. Es decir, normalmente de un plan estratégico te suelen empujar a hacer algo que no estás haciendo demasiado bien, sino bastante poco ambicioso ha sido ese plan, ¿no? ¿Me atrevo o no me atrevo? Fíjate el puente que tienes ahí. ¿Cruzo el puente o no cruzo el puente, ¿no? Entonces, hay un poco de todo. Hay quien con mucha decisión está diciendo, mira, tenemos muy claro lo que hay que hacer. En algunos casos no hay remedio, esto es lo de quemar las naves. Es que o lo hago o me lleva la realidad por delante. Esto es cierto.
En otros casos, en los que quizá ven que queda un poco más de margen de mejora, dice, pues el plan estratégico no lo voy a tocar por ahora. Bueno, pues incluso aunque estemos pensando en no tocarlo del todo, ojo a la cantidad de perlas que pueden estar escondidas en ese plan que estamos pensando en archivar en el armario, porque merece la pena agitarlo y sacar cosas que en sí mismos son muy, pero que muy positivas y que tenemos que empujar, ¿no? Pero sobre todo creo que una de las, aprovechando tu pregunta, Sí. una de las cosas más interesantes que creo que Recursos Humanos puede hacer ahora mismo es el alinear su forma de trabajar con esa nueva estrategia. Es decir, el que todas las acciones, digamos que sea cultura, que sea estructura, que sea liderazgo, que sea desarrollo, etcétera, estén perfectamente alineadas con esa nueva estrategia. Porque muchas veces vemos acciones en las que no hay necesariamente esa alineación, es decir, están un poco separadas, ¿no? Es decir, no nos olvidemos que cuando una empresa quiere cambiar hacia algo y sigue creando o tomando acciones más o menos similares en cuanto a desarrollo de capacidades, es posible que esté desarrollando capacidades que le sirven para su modelo anterior, el que está intentando abandonar, y no para su modelo futuro, ¿no? Entonces, este es un tema muy importante. ¿Cómo vamos a alinear nuestras acciones desde Recursos Humanos para que estén muy cerquita, para que realmente sean de un impacto muy grande hacia esa nueva organización o esa nueva estrategia que la organización tiene que hacer, ¿no? Lo decíamos en uno de los cafés antes del verano, casi todas las empresas con esto del COVID se han visto en que muchas de ellas tienen que pivotar, muchas de ellas tienen que adaptarse, sí. Algunas tienen incluso que reinventarse, ¿no? Porque es que mi mercado no me compra, porque mi mercado no vende. Mis clientes normales están asfixiados, entonces, ¿qué voy a hacer yo? ¿Voy a esperar y voy simplemente a comprobar que a mí no me van a comprar? No, tengo que pivotar, ¿no? Pivotar no es solo buscar sectores nuevos o mercados nuevos, pivotar puede ser pasar a trabajar de una manera muy diferente, que nos acerque más al cliente, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues todos esos cambios, si en Recursos Humanos seguimos haciendo lo que estábamos haciendo, probablemente vamos a apoyar la estrategia antigua y no la estrategia moderna. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Esa es otra reflexión muy importante que tenemos que hacer. Sí. ¿Qué más cosas os había puesto en esta pantalla? La comunicación. Por muy bien o por muchas cosas que hayamos hecho antes del verano en temas de comunicación, sigue siendo un tema en el que creo que merece la pena subir casi 3 tonos, ¿no? Es decir, la comunicación tiene que ser mucho más sincera, mucho más humana, mucho más fresca. Los empleados la esperan y lo agradecen. Y el hecho de que no la recibiesen antes no significa que ahora no estén realmente esperándola y desde luego la van a agradecer mucho. El trabajar la responsabilidad personal. La responsabilidad como valor es un tema que cada vez me encuentro más. Es decir, este intercambio empresa-empleado, yo te doy mis habilidades y mi tiempo, tú me das un sueldo y una protección, requiere una subida en el tono de responsabilidad por ambas partes. Muy importante, muy decisiva. La responsabilidad hay que ganársela y la responsabilidad hay que exigirla. Es decir, te pongo un ejemplo de este verano. Sí. Yo llegaba a comer en agosto en un lugar turístico y 5 minutos antes de comer, en el restaurante, me llaman por teléfono y me dicen no vengan por aquí porque se nos acaba de presentar una persona que tiene un pariente con positivo y tenemos que cerrar el restaurante. Fíjate el impacto, ¿no? Es decir, me he comido toda la Semana Santa y toda la primavera porque no he podido ni abrir y nadie salía a comer, ¿no? Y ahora que tengo 1 mes y medio para aprovechar todo esto, de repente tengo que cerrar 7 días con el impacto para todo, me como el género, tengo que perder clientes, etcétera, etcétera, ¿no? En algunas cuestiones, esto es un error, los errores los cometemos todos, pero cuanto más trabajamos la responsabilidad, más nos damos cuenta de que la gente está mucho más enchufada y es mucho menos proclive a cometer este tipo de errores, ¿no? Esto nos va a ocurrir no solamente con un positivo de un COVID, esto nos pasa en cualquier situación con nuestros clientes, en cualquier proyecto, etcétera, ¿no? Entonces, la responsabilidad como valor, en un momento como el 2020, es un pelotazo y es algo que realmente tenemos que trabajar todos, ¿no? La flexibilidad, lo hemos hablado mucho. Esto no es una cuestión de que me pregunten, ¿tenemos que teletrabajar o no tenemos que teletrabajar? La respuesta que estoy dando estos días es, no me importa tanto cuál sea la política de flexibilidad que se implementa y sí mucho más el cómo se va a gestionar el hablar, el crearla y el adaptarla, ¿no? Es decir, cómo eso me va a acercar a mi gente.
Lo primero es no podemos permitirnos el no hablar de un tema tan importante como este, de un tema que todos tenemos en la mente y que a todos nos impacta. Si decidimos que nuestra opción es el silencio, ya estamos mal. Ya nuestra cultura y nuestra manera de hacer las cosas ya va mal. El impacto en motivación ya va a ser flojo, ¿no? Si lo que decimos y como actuamos es actuamos un poco llenos de miedos, de esos miedos a es que la gente va a trabajar menos, va a rendir menos, es que no los voy a controlar y tal, también vamos mal, porque también estamos expresando cultura. Entonces, vamos a hablarlo. Tenemos un fan que está además entre nosotros hoy, que Sí. hace como cosa de un mes, una cosa así, me dijo, le dije, bueno, y en teletrabajo entiendo que ha venido para quedarse, que vais a ser más flexibles en ese sentido y tal. Y dice, bueno, no mucho, no mucho. Más que nada porque, sobre todo, lunes y viernes imposible, porque es que si no se me van de puente. Y entonces tuvimos una conversación de honestidad radical por mi parte, en la que le dije, te lo tienes que mirar, pero cuanto antes, ¿no? Y mira si se lo ha mirado, que aquí lo tenemos y está escuchándonos, ¿no? Ahora mismo. Entonces, se pensaba que se iban a ir de vacaciones. Es que es una nueva realidad para mucha gente, para compañías que han sido muy tradicionales y muy presencialistas y que realmente ellos mismos lo sufren, ¿eh? Porque realmente pasan por un trance esos directores generales a la hora de actualizar la compañía, que es muy complicado hacer cambiar esas mentes, ¿no? Entonces, yo es un gran trabajo que estoy, no digo gran por ser buenísimo, sino digo, un trabajo duro, el que hago de concienciación también en esas reuniones y de apertura hacia la actualidad, básicamente. Sí, y por eso digo, si es que a mí alguien me dice, ¿cuál es la mejor decisión con respecto al teletrabajo? Y por supuesto que depende, hay miles de decisiones con respecto al teletrabajo, depende completamente de cuál sea vuestra línea de actividad, depende de vuestra cultura, depende de muchas cosas, ¿no? Depende del momento en el que estéis, depende del momento en el que emocionalmente estén los trabajadores, porque tú no llevas a un trabajador a la flexibilidad cuando está aburrido de trabajar desde casa o tal. Pero es que no es el qué, es decir, el qué cada uno define el suyo. Es el cómo. La cuestión fundamental es el cómo. Porque si el ejemplo que me encuentras, Leandro, es fantástico. Es decir, si yo, intentando tocar un tema, intentando mejorar algo, lo que hago es expresarte mis miedos, o más bien mi desconfianza en ti. Es decir, que yo creo que es que te vas a marchar, o es que ya me ha pasado, ya me pasó antes y tal. Lo que estoy haciendo es separarme emocionalmente de ese grupo de trabajadores. Lo que estoy haciendo Eso es. probablemente es dañar ese sentido de responsabilidad y ese valor del que estamos hablando. Y fíjate que es con un tema teóricamente moderno, positivo y que yo tenía una buena intención. Entonces, ¿el qué? Lo vamos a ir definiendo. Cada empresa tiene su flexibilidad. Tiene la flexibilidad que además es que dentro de la empresa cada función va a tener también un elemento de flexibilidad muy diferente. Pero lo interesante ahora mismo es cómo vamos a llegar a definirlo y cómo vamos a Claro. hacer que ese proceso de definición de una flexibilidad que me va a ayudar a ser más productivo como organización, porque voy a tener a la gente más enchufada, sea un impacto positivo en todo, ¿no? En cultura, en el liderazgo, etc. Ayer Fíjate, me trasladaron una sí. pregunta para ti, ayer por la tarde. Es una persona que no puede estar hoy y me dijo, yo le estaba invitando al café virtual porque estuvo en algún otro y le gustó, me dijo que hoy no podía, pero me dijo, eh, dice, mira, todo lo que encuentro yo ahora mismo en todas partes, cuando me pongo a buscar, ellos pertenecen a un sector esencial de la alimentación, es una empresa grande de Burgos, y me decía que todo lo que encuentra cuando se pone a buscar estoy agobiado, tiene que ver pues con la escasez de clientes, con la pérdida de productividades, y él dice, es que lo mío ha sido todo lo contrario, ¿cómo gestiono la saturación que ha tenido, que está sufriendo la compañía por exceso de negocio, ¿no? Por exceso de negocio. Ellos decían que estaban ahora mismo un 92% de su producción y que realmente eso estaba teniendo un impacto en la compañía también porque habían activado el cuarto turno y eso lo que supone es mucho, ¿no? Sí. Sí, a ver, tienes mucha razón. No todas las organizaciones, lo decíamos antes, no todas las organizaciones están Sí. sufriendo porque no son capaces de vender. Y las organizaciones que están trabajando y trabajando a un ritmo muy alto también tienen un elemento de estrés muy importante que está unido a varios miedos. Porque, primero, el miedo a la salud, ese le vamos a tener todos. Segundo, el miedo a la continuidad, porque mi mayor reto es ser capaz de cumplir con aquello a lo que me he comprometido con mis clientes. Entonces, esto del virus es una cuestión muy compleja en la que si subo turnos, ¿qué estoy haciendo? Entonces, claro, lo que estoy haciendo es complicar más la separación entre la gente, ¿no?
Cuando empiezo a tener determinados casos de gente a la que tengo que aislar, cuando empiezo a tener positivos, empiezo a tener una preocupación seria, no porque no voy a vender, sino porque no voy a entregar. Entonces ahí también tengo un elemento de estrés, ¿no? Y la gente cuando está trabajando a un ritmo muy alto, nos cuesta mucho a todos el de repente parar, templar y decir, a ver, ¿para dónde estamos yendo, ¿no? Entonces seguimos a gran velocidad. Por lo cual, es verdad, la empresa que hoy en día tiene mucho trabajo también tiene unos retos muy, muy importantes, ¿no? Pero bueno, creo que todo esto aplica exactamente igual, es decir, creo que aplica toda la cuestión de esa cultura más humana y más cercana, de esa comunicación, que no es una cuestión de cantidad, sino que es una cuestión de impacto. No es cuestión de comunicar muchas veces mucho más, es una cuestión de impacto. Lo repito porque es un tema muy importante, ¿no? Mira, en esas empresas también me encuentro con líderes que me dicen, es que con todo esto que está pasando, esta nueva manera, o sea, es que aquí hay conceptos, pues, esto de la flexibilidad, esto del reconocimiento a las personas, esto de la positividad. Nosotros esto no lo hemos trabajado nunca. Yo no he estado, a mí nadie me ha preparado para gestionar personas de esta manera, ¿no? Y es verdad, y es cierto, y es perfectamente entendible, ¿no? Entonces, otra de las cosas que tenemos que hacer es ayudar a nuestros mandos, es ayudar a nuestros directivos, es ayudar a nuestra gente con responsabilidad sobre otras personas a poder hacer esa adaptación, que no es tan automática y no es tan sencilla para alguien que viene operando durante, en algunas ocasiones, muchos años, de una manera radicalmente diferente. Pues ves, Sí, aquí van saliendo una lista de cosas para hacer muy chulas este otoño e invierno, ¿a que sí? Hombre, desde luego, desde luego. Sí que los canales están también abiertos para que nos propongáis temas. El otro día una persona con quien nos reunimos que nos hablaba de People Analytics, lo tenemos ahí, lo estamos estudiando. Entonces, bueno, cualquier tema que os interese, nosotros encantados de analizarlo y ver si podemos desarrollarlo. Sí. Para mí, yo creo que es eso, ¿no? Es decir, el mensaje que hoy quería dar y lo que más me interesaba de este café es eso, ¿no? Es decir, que tenemos una gran oportunidad, estoy seguro, que hay temas que son súper estratégicos, que tenemos mayores posibilidades de cambiar para bien este año, también. Que algunos asuntos, como los que tenéis ahora mismo en la pantalla, son realmente candentes y van a hacer un impacto en nuestra gente, y sobre todo nos van a ayudar a acercarnos a ellos, eso es muy importante. Y que aplican a una empresa que esté sufriendo porque tenga que adaptarse a un mercado que está sufriendo y que por lo tanto no le compra, o una empresa que esté realmente cargada de actividad, pero que también tiene unos retos importantes. Entonces, me quedo contento, me voy contento porque creo que hemos conseguido mandar ese mensaje, ¿no? Es decir, que tenemos que seguir gestionando protocolos, está claro, pero tenemos que aprovechar este año para que sea el año que tenga un mayor impacto en nosotros como profesionales y directivos, el área de recursos humanos o de cualquier otro área, y sobre todo en la organización. Y para mí esa era la idea. ¿Esto es el vaso medio lleno o el vaso medio vacío? ¿Queda solo un trimestre del año o queda todavía un trimestre del año, ¿no? Sí, sí. El mío está medio lleno. Mira, todavía tengo aquí un poquito de agua y yo desde luego empiezo el año con muchas ganas y con mucha energía y encantado de estar otra vez aquí con vosotros y de compartir estos jueves, ¿no? ¿Con qué asiduidad, Alfonso, vamos a hacer los cafés? Pues mira, lo hemos hablado y creo que probablemente cada 2 semanas es la fórmula ideal. Muchos nos habéis dicho que os gusta mucho este formato porque justo ahora van a dar las 12:30 y nos vamos todos, que tenemos otras muchas cosas que hacer en el día, ¿no? Pero creo que cada dos semanas buscamos alguno de estos temas que hoy hemos dado como pistas y podemos entrar en ellos con mayor profundidad, ¿no? Y sobre todo, aquí nos tenéis, ¿no? Es decir, tenéis la oportunidad de suscribiros, de seguirnos en redes, de ver todo el material que vamos acumulando de estos cafés y de otras iniciativas y sobre todo de contactar con nosotros, porque una cosa que sí es cierta es que todos estos mensajes que mandamos es imposible que describan la realidad concreta de tu organización, ¿no? Es decir, de cualquiera de las personas que hoy nos acompañan. Bueno, pues encantado de tener la oportunidad de charlar y de comentar pues, la situación específica, ¿no? Porque eso siempre nos suele servir para aportar más valor o para llegar más lejos. Está claro. ¿Qué consejo le darías a todas las personas que nos escuchan, un consejo común para directores generales, directores de recursos humanos? ¿Qué consejo le darías en el momento actual? ¿Hay algún consejo que aunara
todos los casos. Bueno, que repasemos esas partes esas partes más estratégicas del rol y que nos aseguremos que vamos a terminar el año o vamos a llegar vamos a decir, al verano del 2021 con un progreso muy claro en alguno de ellas y que eso no va a ocurrir por casualidad, es decir, eso va a ocurrir implementando un plan, ¿no? Es decir, marcarnos una agenda. Y segundo, compartir esa agenda con el comité de dirección, porque ahora mismo los comités de dirección están necesitados de ese tipo de ayudas y de ideas y bastante más receptivos de lo que no creemos a buscar maneras nuevas de enganchar con la gente, porque cualquier comité de dirección ve el reto y ve el tamaño, ve la magnitud del reto. Lo que no siempre es tan fácil es ver qué podemos hacer que tenga un impacto positivo. Entonces, si cogemos algo estratégico y lo acercamos al comité de dirección, pongámonos ese plazo. ¿Qué vamos a hacer de aquí a verano que va a hacer una diferencia espectacular en nuestra empresa? Muchas gracias, Alfonso, y muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos de nuevo, en ese caso, el 1 de octubre. ¿Sí? Venga, pues hasta el próximo café. Un placer, Perfecto. un saludo a todos y muy buenos días. Gracias a todos. Un abrazo.